Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy nos vuelve a acompañar Evelyn Sotele. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, súper bien, contenta. Sí, nos traes bastantes temas muy interesantes. Vamos a dejarlos enunciados, vamos a hablar un poquito de educación, vamos a hablar de seguridad y municipios. Exacto. Y partamos por eso, po, porque vino la ministra hace poco tiempo atrás y a ti te llamó mucho la atención porque vino la ministra toda a inaugurar el edificio de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué te llamó la atención? Mira, me llamó poderosamente la atención, Rocío, porque yo como abogado me tocó justamente ir a la PDI por un tema de un cliente que por presión alimenticia estaba, digamos, detenido. Y fui al cuartel de PDI antiguo. Y me Ya, dice, no, ya no está aquí, que eso está en la calle Antagüe, al lado de sí. la cárcel. Me dice, está funcionando el nuevo edificio de la PDI, tiene que dirigirse allá. Y de eso hace, Rocío, 3 años. Entonces, me parece insólito que habiendo partido, digamos, el funcionamiento de ese edificio hace 3 años, o sea, el gobierno anterior incluso, haya venido ella a estas alturas a inaugurarlo. Bueno, si algunos inauguran piedra, otros letreros, ahora edificio antiguo es Claro, otra forma de inauguración. después de 3 años y sobre todo, digamos, cuando cuando justo en ese momento hubo un despliegue de los ministros a lo largo de todo Chile, ¿no es Ujú. cierto? El gobierno desplegó al cumplimiento de los 2 años del mandato a su ministro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En todos los lugares hicieron las mismas cosas? O sea, infraestructura o, te fijas, Mm, instituciones que ya tenían o ya estaban funcionando mucho tiempo, como para decir, oye, nosotros estamos preocupados de la seguridad, le estamos dando una infraestructura a la PDI que partió hace su construcción en el gobierno anterior y obviamente que no alcanzan a inaugurar la obra, pero a estas alturas me pareció casi mm, una una burla. falta, claro. Sí, Una una- burla. yo lo había escuchado y claro, dije, viene a inaugurar y no me había percatado, claro, que había pasado tanto tiempo, porque en la pandemia yo paso por ahí bastante, porque ¿Ya? queda, En tu paso por ahí, camino, harto, en que tu es mi camino, en un camino. camino. Sí, y claro, pues eso está hace rato. Comentábamos incluso que ya hay una letra que está como parpadeando o ya más apagada, o sea, hace rato que eso está ahí, pues. Absolutamente. Yo por eso Mm. te digo, a mí me consta porque tuve que ir Que personalmente a ya estaba hacer una funcionando. gestión y estaba funcionando hace 3 años, Mm. con todo su personal ahí y todo lo demás. Entonces, me pareció súper raro porque ¿en qué sentido? En que el gobierno dice cosas y hace cosas, ¿te fijas? Que son muy de pirotecnia política. Mm. Porque tú vas a inaugurar, como que decís, oye, le dimos un nuevo cuartel a la policía. No, no, eso Mm. está funcionando hace mucho rato y quedó además precioso, o sea, Sí, quedó muy sí, a pesar bonito de la letra. y las instalaciones son mucho Yo no he mejor. tenido oportunidad de entrar. No, es bonito, moderno, entonces hacía falta, porque el antiguo Sí. era bastante precario, feo, fíjate, las personas que tenían que ir a declarar, así como que siempre un ambiente más grato, más acogedor, más amigable, es mejor a los A ver, usuarios. para que no digan que uno está siempre peleando por todo y que todo es malo, Mm, no sé si en otro gobierno habían venido tantos ministros a Osorno. Me ha sí. llamado la atención que vinieran tantos, porque vino la ministra de Salud, la de Trabajo, eh, vino Mario Marcel y todas. Claro, no, es que ellos, Han venido hartos. exactamente, hacen despliegues, pero me llamó la atención también, por ejemplo, que la ministra Toa, en la actividad que Ujú. tuvo una actividad con la comunidad y no le permitieron a los medios estar presentes. Entonces, eso llama la atención, porque se supone que tú tienes que tener un diálogo abierto y también, digamos, que todo el mundo se entere de que se habla, que se ofrece. Durante eh, toda la, durante, la, digamos, las la actividad. actividades, Ujú. pero no fue el caso este. Ahora, despliegue los ministros, yo creo que siempre todos los gobiernos tienen despliegues de ministros. Y es verdad que han venido puntualmente
Hartos a Osorno, harto porque yo a Osorno, han claro. venido a la región ministros bastantes, Ujú. pero a Osorno en particular me ha llamado la atención la gran cantidad que ha venido. No, eso es bueno Sí, siempre, por lo menos. pero no vemos a qué. Bueno, inaugurar edificios. Eso que funcionan mucho tiempo antes. Sí, bueno, eso es Pero interesante. es una pincelada. Yo creo que a mucha gente le debe haber hecho clic. Bueno, Dices, lo otro que pasó, ya que estamos hablando de ministro y pasemos al siguiente tema que es educación, ujú. fue el ministro Nicolás Cataldo de Educación que se bajó de una actividad 30 minutos antes de que pasara. ¿Sabías eso? ¿Y por qué se baja? Justamente por el tema que tú traías. Porque no quiso, dicen las malas lenguas, aquí Ya. uno no está metido en la cabeza del ministro, que se habría bajado porque no quería exponerse a la situación de la cantidad de alumnos que no están con matrículas y no tener que responder ante eso. Es muy probable. O sea, Entonces, se dice que se bajó por eso. Tú traías la cifra, ¿no? ¿Cuánta gente, Evelyn, cuántos niños? sí, quedaron, de acuerdo a las cifras que se han entregado, digamos, en todos lados, 8.000 alumnos sin matrícula este año. Sí, a nosotros nos llegó como país una pregunta al respecto sobre qué pasaba con los alumnos de primero medio, porque al parecer habrían bastantes que no tendrían matrícula y no he logrado la respuesta todavía. Al momento de que estamos grabando ahora, no he No le han logrado, dado la no respuesta por parte logro, del gobierno, no, por del parte del Ministerio de Educación, o de la la Seremi. Seremi en este caso. Sí. Pero mira, yo creo, Rocío, que este tema de que en este momento haya 8.000 alumnos sin matrícula Ujú, es un efecto, ¿ya? Es un efecto y es un efecto que se da en el tiempo de una mala política pública. correcto. Porque si tú te acuerdas, esto partió en el gobierno de Michelle Bachelet, Dos. 2, que fue un desastre. Porque si uno lo empieza a analizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educacional, realmente ahí partieron muchos de los problemas que hoy día estamos sufriendo. O sea, podemos hablar del el primer gobierno de de la nueva mayoría, porque antes fue Michelle Exacto. Bachelet Concertación y ahora se arma la nueva La nueva mayoría mayoría que avanza con el Frente Amplio y el Partido Comunista. A pesar de que el Frente Amplio no, integra al Partido Comunista al gobierno. y el Frente Ya, Amplio en el Ministerio de Educación específicamente. exactamente, estuvieron ellos ahí. Es- exactamente, pues tú lo has dicho. Bueno, ella implementó una reforma, ¿no es cierto?, en que creó este tema de la tómbola respecto de la postulación de los estudiantes. Ya tú, no como antes, por mérito, postulabas a los colegios que tú creías que eran los que Claro, eran que buenos cuando se para habla de tu la hijo. selección. Se hablaba de la selección, cerca de la casa, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, esa reforma modificó absolutamente el sistema de selección de ingreso a los colegios públicos. Claro, porque tú tienes que postular ahora y te asignan a qué colegio tú vas, lo que se Exactamente, llama la la tómbola. tómbola, exactamente. Y eso es tanto para los colegios públicos como particular subvencionados. Correcto. ¿Ok? Y ahí hubo una nueva modificación dentro de esta ley que se implementó donde tú no podías recibir un extra, el aporte de los padres, y además tenías que pasar a un sistema sin fines de lucro. Y Claro, eso modificó cómo los colegios, la disposición que tenían, porque si querían seguir manteniendo la subvención del Estado, tenían que dejar de percibir transformarse en fundación. en corporaciones. Incorporación, exactamente. Y no podían percibir lucro de parte de la educación. Y los otros colegios que querían seguir teniendo arancel privado, o sea, aportes de los De los padres, papás para tenían, mejorar. tenían que separarse. Y esto dificultó también cuál era la propuesta, la oferta estatal de los colegios en los cuales se podían postular estos alumnos. Mira, la educación particular subvencionada es una solución, funcionó como una solución estupenda, Ujú, ¿no es cierto? En que había tanto aporte del Estado para esos colegios particulares subvencionados, que eran particulares que decidían dedicarse a la educación con financiamiento fiscal en parte, ujú. de manera de mejorar la calidad de la educación de aquellos alumnos que no contaban con recursos para ir a un particular privado, digamos, ¿ya? Correcto. Michelle Bachelet destruyó prácticamente o la deterioró en una forma brutal la educación particular subvencionada. Prácticamente les expropió los eh, edificios de los
de los colegios, porque se lo tuvieron que traspasar, si querían seguir, a una corporación sin fines de lucro, en que solo reciben aporte fiscal y no pueden recibir aporte de los padres para Correcto. mejorar, digamos, el delta de inversión para la educación buena. Entonces, eso hizo que, bueno, tú como corporación, si quieres mejorar la infraestructura, pensemos en una corporación porque existen, muchos se transformaron en corporación y son colegios particulares subvencionados que son corporaciones. Pero, ¿qué pasa? Si tú quieres, por ejemplo, mejorar la infraestructura de ese colegio, que ahora es una corporación sin fines de lucro, tú vas a un banco porque tenés que pedir un crédito para mejorar salas, ¿te fijas? Porque el Estado a ti no te da la plata para eso, ¿ok? Ningún banco le presta plata a una corporación. Por lo tanto, están absolutamente limitados de la posibilidad de mejorar la infraestructura. ¿Qué ha pasado? Como no han ampliado, ¿no es cierto?, muchos colegios a lo mejor la posibilidad de tener mejor estructura, faltan salas. Parte del problema de las matrículas. Esa es una parte. Faltan salas. ¿Por qué? Por esta razón. Porque esta reforma, ¿no es cierto?, no permite a los particulares hacer inversiones en sus colegios porque no tienen financiamiento de parte del banco. El Estado no les hace mejora. El Estado mejora la infraestructura de los colegios públicos. ¿Te fijas? En teoría. En teoría, porque Y muy piensa tú, rápidamente, piénsalo como los ejemplos que tenemos aquí en Osorno. y vámonos al tiro al caso de Atacama. Ya. Piensa tú que en Atacama tuvieron 6 meses los chicos sin clase por este tema de los SLEP, los servicios Lo- públicos de educación local. locales de educación pública. Eso. Eh, bueno, ¿por qué? Porque el Estado no invirtió en infraestructura que se necesitaba. No se aumentaron los recursos para poder hacer ese tipo de mejoras al hacer el cambio de esta lógica que pasa del municipal al estatal nuevamente. ¿Por qué? Porque también ese cambio de municipal a estatal no es eficiente. Se está demostrando que es parte también del cambio de la reforma. Claro, aquí a mí hay dos cosas que entiendo la problemática de por qué se pueden haber intentado hacer estas reformas. Mm. Una, que es a nivel municipal, depende de la persona que está a cargo del municipio y la calidad de la enseñanza que se está dando, cuánto se pone en infraestructura, la capacidad de gestión, y muchas veces esos municipios no siempre cuentan con los mejores alcaldes o alcaldesas para llevar adelante esas mejoras educacionales. O sea, se nota mucho el cambio de mano de quién es el que está a la cabeza. Yo ¿Ya? podría entender por qué quisiéramos hacerlo a nivel estatal para que pudiéramos apoyar a los alumnos de manera más uniforme. Ahora, yo creo que sí hay ajustes que hay que hacer y que tenemos que mirarlo alejados de la ideología de Claro, turno. siempre, o sea, siempre uno trata de que eso sea así, pero tenemos que pensar que hay modelos de sociedad Correcto. y modelos de economía. Ujú. Entonces, nosotros, por lo menos mi sector y el sector que yo represento, creemos en la libertad de Correcto. emprendimiento y en que el Estado sea subsidiario y intervenga cuando los particulares efectivamente no pueden, pero siempre esté, ¿no es cierto?, apoyando a todo el sector que no es capaz de funcionar por sí mismo, Claro. obviamente. Ahora, en este caso de educacional, está normado por constitución que el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación. Claro, Y ahí es que lo garantiza el exacto. municipio o el Estado. No, no, es que las municipalidades son parte del Estado, porque Correcto, son pero ¿quién es el públicas. que está a cargo de? Es lo Claro, que yo digo que ahí es interesante esa conversación, si tiene que depender del alcalde de turno, que es una elección popular, finalmente, que no necesariamente está dado por las competencias de ese alcalde, en claro, un tema tan relevante como la como la educación. educación. Pero mira, cuando en el gobierno militar, porque Ujú. esto pasó en el gobierno militar, Sí. en el gobierno militar se sacó a los establecimientos públicos, ¿no es cierto?, de la tuición del Ministerio de Educación y se pasó a los municipios. Ujú. ¿Por qué? Porque sin duda que
el municipio es el ente más cercano, ¿no es cierto?, Ok. a la ciudadanía. Ujú. Puede ver los sectores donde realmente se necesita infraestructura educacional, mejor dónde, cómo, cuándo. Entonces, desde ese punto de vista, el manejo de todas esas situaciones educacionales se hacen en un ámbito mucho más acotado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación es, no sé, es un elefante blanco gigante y es ineficiente. Se pasó a los municipios y funcionó bien. Yo diría que en general la educación municipal subvencionada, digamos, porque ellos reciben subvención, igual que los particulares subvencionados, en general funcionaba bien. Pero con esta consigna de que no, es que la igualdad, ya, cambian a los servicios Local educacional local del de empleo. educación, y tú ves que cuando empiezan a tratar de implementar este cambio, queda la embarrada. Claro, yo creo que ahí a lo mejor, no sé si estaba tan bien, porque recordemos que esto nace de la Revolución Pingüina, Ujú. cuando buscaban justamente que se mejorasen temas de infraestructura a nivel de colegios de municipios, que a lo mejor eran los más pobres, que es ahí donde yo me queda en la duda, porque son los que más necesitan apoyo, finalmente, y que está a cargo generalmente de un alcalde que no tiene las competencias para en el lugar donde más se necesitan esas competencias. Entonces, ahí es donde a mí me entra la duda si efectivamente es lo mejor. Ahora, que el remedio ya ha sido peor que la enfermedad, Pero eso es otra, eso es claro, o otra sea, cosa, porque no hemos mejorado en temas bueno, educacionales. pero es que por eso es que a Mm, eso voy, ujú, Rocío, a que nos prometen o postulan una fórmula en que el Estado haga todo. ujú, Y se está demostrando en este momento claramente que no sirve, que es ineficiente, porque el tema de los colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto?, ujú. con todo el cambio que le hizo la reforma, ¿qué es lo que ha hecho? Que se ha restringido la inversión, ¿no es cierto?, de colegios particulares. El acceso a los colegios ahora no se hace con, digamos, la voluntad de los padres que buscan efectivamente cuál es el colegio más adecuado para sus hijos. Entonces, eso demuestra que estaba, digamos, errada esa política de tratar, porque ellos trataron de destruirla, o sea, de De que quitar los patines. claro, que no hubiera educación particular subvencionada. O sea, que los particulares no pudieran participar en la entrega de educación, Sí, porque yo acuérdate estoy que súper de acuerdo contigo que eso. demonizaron el lucro, pero ya de una manera horrorosa. Estoy de acuerdo contigo y ahí se olvidaron del tema de inversión, que es un muy buen punto que tú traes a colación ahora. Y ahí también vemos algunas declaraciones, como la ahora alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, ¿Mm? donde ella era dirigente estudiantil en su minuto y dice, y ella era parte del colegio Carmela Carvajal de Santiago. ¿Ya? Y ella dice que duele ver a los colegios emblemáticos, Destruidos. a los liceos como el Carmel, Emblemáticos, claro, sí. que no brillen. Y claro, porque ellos tenían un sistema, y yo creo que en ese minuto no se valoraba lo que significaba para muchas familias que sus hijos entrasen en esos colegios, porque se generaba un ambiente en el cual tú tenías personas de todo Santiago que se movían en estos colegios y les permitía crecer muchísimo, les permitía, Movilidad social, claro, ya Rocío. ahí es donde Movilidad social. y yo digo también, en el sentido de, claro, una cosa se habla del efecto par, que cuando tú tienes una persona, cuando son todos como muy bajos Ujú. y no tienes a nadie que brille, no anima a los otros a A brillar tratar de también, y eso mejorar, es lo que se claro. trata de buscar el efecto par. Sin embargo, en estos colegios es como cuando tú tienes el CAR, que es el Centro de Alto en Rendimiento de los Deportistas. Hay personas que necesitan ser desafiadas intelectualmente mucho más. Y Ujú. dentro de esa necesidad de igualdad se perdió poder ver a aquellos que son distintos. Entonces se olvidó que aquellos chicos que necesitan, o niños y niñas que Un necesitan incentivo. incentivos mayores, estos desafíos mayores intelectualmente, también pueden venir de cualquier parte y necesitan estos centros de alto rendimiento que los desafíen a dar su mejor potencial. No, por supuesto. O sea, yo te digo, el tema
Es que son muchas cosas que están produciendo su efecto ahora, porque Correcto. acuérdate cuando este tema del mérito, Ujú. o sea, a través de la tómbola, Michelle Bachelet con esa reforma trató de destruir, y lo destruyó de hecho, el tema de que el mérito personal no vale de nada. Tú tienes que ser igual al otro. Da lo mismo lo que tú hagas. Y Y, junto con eso decían que aquellos colegios emblemáticos solo eran buenos porque eran capaces de seleccionar a los alumnos que pero tenían. claro, es que justamente demonizan la selección, demonizan el mérito, porque ellos quieren todo parejo para abajo. Sí, es que Hay desgraciadamente que es recordar así. a Isaguirre Y claro, cuando decía entonces que hay que quitemos los saquémosle patines. los patines a los que van más rápido. Entonces, yo te digo, ese tema deriva Ujú. en que estamos, ¿no es cierto?, con un tema plano en educación. Los colegios emblemáticos están prácticamente destruidos porque colegios como el Barros Arana, como el Instituto Nacional, de verdad dicen que el nivel ya bajó, pero así en forma brutal. Es que además, junto con todo esto, recordemos que todos aquellos, yo siento que se politizaron demasiado, se radicalizaron demasiado, porque eran de donde salían los overoles blancos, donde salían a marchar, tenían pocas clases, eran muy conflictivos. Entonces, también eso baja la calidad en la continuidad de la enseñanza. Para tú poder enseñar correctamente necesitas tener Orden, coherencia, orden, claro, constancia, perseverancia. Es disciplina, parte de lo que se valores. enseña en el Es colegio. que, claro, es que no se está enseñando. Entonces, estos colegios, ¿no es cierto?, permiten, los colegios emblemáticos, que se crearon varios durante Mm. los gobiernos nuestros, permiten la movilidad social. Porque si hay un niño que de verdad tiene condiciones, es estudioso, se esfuerza, le va bien. Entonces, puede postular a un colegio de un muy buen nivel sin tener muchos recursos, como es pagar un colegio privado, digamos, y eso le va a permitir a ese chico mejorar, ¿no es cierto?, su nivel intelectual y llegar a la universidad. Y ahí, Entonces, y eso es lo que permite que de familias que no tienen ningún universitario, como dicen muchos, bueno, empiezan a surgir y empieza a mejorar, ¿no es cierto?, la posición social de ese grupo familiar. Y ahí voy a ir incluso más allá. Hay colegios que tienen otras orientaciones que no son de alto rendimiento. Por ejemplo, que tienen orientación agrícola. Ujú, Y en este minuto, tengo entendido, por ejemplo, que acá el colegio Matei sí, también entró en este sistema de tómbola. Entonces, los niños que están entrando ahora no necesariamente tienen esta afinidad por lo con- que es el campo. Entonces, también se pierde porque poder potenciar a los chicos que van hacia allá, que les gusta el campo, que les gusta una forma distinta de aprender, a no todos les gusta lo pero mismo. lógico, pero es Hay que colegios que son mucho más artistas que otros. Entonces, los que somos o que tienen incentivos más deportivos. Entonces, los que les gusta y son más ñoños como yo, si nos meten en los otros colegios más artistas, nos perdemos. exactamente. Entonces, no se trata de que todo sea para todos y a nivel privado se podían dar esas diferencias Se educacionales daban. cuando dabas la subvención, pero cuando equiparaste para todos y metiste esta tómbola, incluso pasó que papás tenían a hijos en distintos colegios. No, no, y Entonces era una locura. es que con esta tómbola resulta que te pueden tocar en cualquier parte. Ahora, eh, si tú miras en profundidad, la propuesta de esa reforma era igualar, o sea, no pensar en la persona, Ujú. en los intereses, en los talentos. ¿Te fijas? O sea, el individuo no sirve para nada. ¿Qué hay detrás de eso, Rocío? Una ideología. Claro. Entonces, cuando a mí me dicen, es que no hay que pensar, es que es imposible que tú no tengas, ¿no es cierto?, Ujú. un sesgo ideológico cuando tú quieres un modelo de sociedad Correcto. que es un modelo colectivista, como el que Ujú. quiere, digamos, el oficialismo, la Michelle Bachelet cuando fue presidenta, es un colectivismo, el colectivo por sobre el individuo. Y nosotros tenemos una mirada de la sociedad en que ponemos como foco central al individuo, ¿no es cierto? Respetar su desarrollo, fomentar su desarrollo, darle herramientas, darle oportunidades para que desarrolle sus talentos. Doña Michelle Bachelet también puso el foco
para la gratuidad, ¿dónde? En la En universitaria. la universidad. ¿Y dónde? O sea, cuando ya los chicos están formados, está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tratar de que, ¿no es cierto?, el acceso a la universidad no sea de un grupo privilegiado, sino que haya, ¿no es cierto?, una oferta amplia. Y me alegra mucho Mm, que haya tantos chicos que ahora entran a la universidad, no como cuando, por lo ujú. menos entre yo, que éramos bastante menos. Pero, ¿dónde se debe poner el foco? Y siempre lo hemos dicho, en la educación temprana. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú le das la herramienta al niño que se va a desarrollar y va a emparejarse más la cancha. Entonces, Yo creo todo que mal, a nivel todo mal. Junji, yo creo que a nivel de jardines infantiles hemos mejorado en cuanto al espectro. Yo creo que efectivamente eso fue poco bullado, Mm, pero sí se ha aumentado en la calidad de la educación muy temprana. Yo creo claro, que donde estamos ahora más deficiente es quizás la básica, como que se requiere mayor capacidad, o sea, todavía ahí estamos al debe en cuanto a cobertura, claro, ha mejorado en infraestructura, pero sí, pero estamos no al debe suficiente. pero estamos al debe en cobertura. O sea, claro, la Junji sí, efectivamente, pero faltan muchos Por eso falta jardines. infraestructura. Full, mucha infraestructura, recursos, profesionales, como dices tú, a nivel básico, o Mm, sea, de primero a sexto básico, ahora es hasta octavo, pero por mm. ejemplo, de la, el kinder o el jardín infantil y hasta cuarto básico, yo diría que ahí tienen que meter todos los recursos Sí, porque ahí es donde se separa la brecha y eso está requete contra demostrado y probado estudiado, y sí. es donde los niños aprenden más en la vida. Y, En ese, son esponjas. y sobre todo cuando tienes estas deficiencias de la familia, es donde tú Exacto. podrías suplirlas porque después eso ya queda totalmente, hay una brecha que es insalvable después de Después sexto mucho básico. más Es difícil. mucho más complejo poder saltar, entonces por eso los recursos debieran estar en esos lugares, porque si no, los que terminan yendo igual a la educación posterior a la superior, ya siguen siendo parte de una élite también. Entonces, por eso se Exactamente. requiere un cambio de estructura ahí y un reenfoque. Mm, Poner, digamos, los énfasis, no como se pusieron. Entonces, yo lo que digo que hoy estamos sufriendo las consecuencias de una mala reforma educacional que en su momento se dijo, ¿no es cierto? Y que está produciendo falta de estructura en los colegios particulares subvencionados, porque, ujú, como te digo, son puras corporaciones, nadie les presta un peso para poder aumentar la cobertura de sala, de manera que eso ha incidido en la baja de matrícula para los chicos que en este momento están sin matrícula. Y hay un segundo elemento, Rocío, que no se dice. a ver, nos quedan ¿Cuál unos es? minutitos. ¿Cuál es? Que esta tómbola, ¿no es cierto?, privilegia a los inmigrantes en los accesos a los colegios, a los niños chilenos. ¿Cómo? El Ministerio de Educación, o sea, esta tómbola que la maneja el Ministerio de Educación, Ujú, para darle cobertura de matrícula en los colegios, em, privilegia a los RUT de extranjeros por el RUT. Ellos tienen RUT, ponte tú 20 millones, ujú. privilegia esos Ya, bueno, RUT. tienen que ser más allá porque mi hijo tiene 4 y es 27. No, son con veintitantos los RUT. Entonces, ellos tienen ingresados todos los RUT de los inmigrantes. Y eso lo sé porque me lo han dicho personas de colegios particulares subvencionados. O sea, se privilegia a los inmigrantes. Por eso, si tú te Mm. fijas, los alumnos que han quedado sin matrícula son en su mayoría chilenos. Claro, y hay otra. Entonces, imagínate, o sea, yo lo encuentro insólito. Yo lo Mm. encuentro, o sea, impresentable. Y seguramente que el ministro Cataldo no quiere decir eso. Me quedo con lo que tú me cuentas ahí, Evelyn, porque No, no, eso es así. no La tengo. tómbola privilegia los RUT de los inmigrantes que están postulando a matrícula. Lo otro que te quería comentar es que nos quedan el último minutito, lamentablemente. Nos quedó todo un tema de Ay, conversación que vamos a sí. tener que hacer la próxima semana respecto a seguridad del ministerio, pero
A mí lo que me molesta es que crean que las personas son tontas, Sí, porque cuando se saca la subvención de parte de los apoderados que puedan llevar a los colegios y estaban disponibles a pagar un delta, o sea, ¿de verdad creen que uno va a estar pagando extra porque sí? Entonces, como, no, no te vamos a dejar pagar y escoger a ti dónde tú quieres poner a tus hijos y tiene que ser todo igual porque tú no tienes la capacidad de tomar esa decisión por ti mismo y tú vas a poner la plata ahí porque tú no tienes la capacidad de darte cuenta que la estás gastando porque ahí tú crees que ahí te están vendiendo la pomada. claro. No, si siempre Entonces, es, eso a mí me molesta también, de que se sí, haya tomado a ese nivel es que la por decisión. eso te digo, Rocío, la decisión tiene, digamos, un elemento mucho más profundo, que es no creer en la libertad y en el derecho que tenemos las personas a elegir. O sea, eso ya se estaba representando cuando se hizo esa reforma a la educación. Hoy día se está reflejando en el tema, ¿no es cierto?, de la AFP, de la ISAPRE, Ujú. que no quieren que las personas elijan. En general, el oficialismo tiene esa mirada, esa perspectiva de a las personas decirle todo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y que el Estado, ¿no es cierto?, sea el que decida, el que ponga los recursos, el que tome las decisiones. Y está quedando demostrado que el Claro. Estado es ineficiente. Y ahí yo sí le pongo ficha, podríamos decir. Le doy el visto bueno a lo que dijo Karina Delfino en su minuto, porque ella decía, partimos mal y reconoce el error, partieron mal. En vez de mejorar la educación y el resto subirlo sin quitarle los patines a los otros, le quitaron los patines a los otros y en vez de lograr mejorar la educación inicial primero, Prim- que era lo que era de perogrullo que se tenía que hacer. Claro. Tenían que partir ahí poniendo los recursos donde se necesitaban para mejorar y no sacándole a los otros para que estuviéramos más parejos. Bueno, Bueno, lo importante es que las personas, digamos, un poquitito razonen sobre lo que les sí, hemos conversado. Y uno a veces, Rocío, dice, uno está diciendo, en el caso de lo que está pasando hoy, oye, ojo, esto está mal, en el tema de los retiros, acuérdate, ujú. esto va a producir inflación. No, Dicen que no va a era... pasar. Pero Sí. ahora estamos viendo los efectos. Y Efecto de la ahora ver, reforma educacional de Michelle Bachelet, hoy día un desastre. bueno, ahora lo hecho está. El tema es cómo seguimos de aquí para adelante, cómo lo podemos mejorar y cómo lo Cambiando, podemos hacer. cambiando el próximo gobierno. Bueno, vamos a ver, Evelyn, para ustedes que se sumaron a la conversación, les agradecemos que se hayan sumado y los dejamos invitadísimos para otro programa, otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.